Haití, señores. Haití. Mira, y el desafío de la coyuntura en la que está. Sí, para mí es el tema del momento, pero cuando yo entré al programa, yo vine a hablar la semana próxima, y ya él está levantando la mano. No. Porque quiere que es su turno. Pero fuera del aire fue eso. No. Yo vine. ¿A los cuántos días tú hablaste? El mismo día. Yo te hizo quedar mal. Pregúntame a mí. Maestro Lenchi, ¿a los cuántos días usted habló? Cuando me dieron chance. Ahora, en el caso de Fafa, el día que entró, él comenzó a hablar desde la puerta. Desde la puerta. Y cuando nos votaron también. Siguió hablando. Tenía los micrófonos cerrados. Digo, Fafa, están cerrados los micrófonos. Esa es la ventaja de llegar a un equipo ya donde uno es conocido. Oye, nosotros estábamos en el tercer nivel de los escalones. Bajando la escalera y Fafa todavía haciendo. Hablándome de que aquí va a haber un tsunami social. Pero no hay una grabación. ¿Tú sabes lo que yo le dije? ¿Tú sabes lo que yo le dije? Lenchi, ¿sabes lo que yo le dije? Por el maldito tsunami tuyo fue que nos votaron. Ese fue el tsunami. El Miren, tsunami señores, de la Casa Vieja. Miren, señores, Haití. No te vayas, Ricardo. No me voy. Oye, Haití. Miren, señores, hay cosas que no le entienden la gente. El concepto de soberanía de hoy no es el mismo de principio del siglo pasado. El concepto de autodeterminación no es el mismo concepto de principio del siglo pasado. Todo lo que intentan analizar la situación de Haití, el desafío que implica para ello recuperar la estabilidad social, y lo analiza a partir de los valores imperantes a principios del siglo pasado, comete un sesgo. Haití no tiene viabilidad por su propia fuerza. Tiene que acudir una acción de rescate. Ahora, Domingo, de la comunidad internacional. Domingo, si la memoria no me falla, es la primera vez que yo veo en el contexto de toda Latinoamérica que un país, que su propia autoridad pide de manera expresa, de manera directa, la intervención militar de otras naciones. Que yo recuerde, yo no había visto ese fenómeno, porque inclusive el de Ucrania, Zelensky, no ha pedido intervención militar. Ha pedido colaboración para él enfrentarse a Rusia, pero la intervención militar directa en un Estado que yo recuerde, es la primera vez que yo lo veo en este contexto. Bueno, en ese caso, a mí me llama mucho la atención ese asunto del discurso, la propuesta, el relato al que recurre el primer ministro de Haití, porque veo muchas aristas en este asunto, no claras, porque tampoco las tengo claras. Sin embargo, el concepto de ocupación, al margen de lo que pueden ser otras nominaciones asociadas a la es libertad, un concepto pesado. Exacto. Baja la bandera. Es un asunto que nunca se sabe cómo termina. Nunca. Los efectos que esto puede generar. Ni lo que mueve. Más aún cuando, por ejemplo, en el caso de Haití no tenemos un gobierno legítimo. Porque ahí no hay ningún gobierno legítimo. ¿Bajo qué amparo legal el gobierno de Haití puede llamar a una ocupación? Pero el problema es que estamos hablando de ocupación en una isla dividida, en dos países, en dos estados, en dos naciones. Y toda vez que ocurre una ocupación hay migración. Eso no lo frena nadie. No conozco. Bueno, le pido perdón en mi ignorancia, si acaso es así, pero no conozco de un país en donde haya ocurrido una una ocupación sin una migración masiva. No lo conozco, aún tomándose medidas para evitarlas. Entonces son quizá de las quizá la ocupación de aquí, Lenchi, la del 16, que nos ocuparon por 8 años, la ocupación norteamericana del 16 al 24. Conjuntamente con ellos. Previamente ya estaba ocupada Haití, creo, y de aquí no hubo una migración masiva, obviamente porque
tendríamos que emigrar hacia Haití y las condiciones eran peores. Quizás. Sí, pero las condiciones también de Estado, el mismo ordenamiento de ese entonces era un poco superior ahora porque hay una situación de desorden agravado en el plano político. Y ahí viene, y con esto termino el punto, y ahí viene el otro elemento. Es decir, es un gobierno cuya legitimidad no está clara. Y segundo, viene la parte... Está muy clara la ilegitimidad. No hay duda la ilegitimidad. Del nivel de legitimidad de ese Entonces, gobierno. pero viene la otra parte que es la de la población. ¿Cuál es el nivel de sentimiento de esa población respecto a una ocupación? Yo leí la semana pasada, leí en la prensa, repito, cosas de la prensa, no puedo yo confirmarlo ni afirmarlo, que grandes manifestaciones ocurrieron, creo que en el sur de Haití, reclamando no solo la renuncia del primer ministro, sino también oponiéndose a la intervención militar, oponiéndose. Manifestaciones registradas por la prensa. Entonces, en medio de una realidad así, en donde tú no tienes quizá los interlocutores definidos de parte de la población, de la sociedad, es un poquito cuesta arriba. Ahora, yo creo que sí, que hay que buscar una forma, pero colaborativa, no de ocupación. Pues miren, yo tengo un eslogan en mi vida actual que es: el pasado no tiene arreglo y el desafío es la actualidad. Porque mucha gente se pone a buscar en revolución histórica elementos que tú lo puedes relacionar con esto. No hay antecedentes de que una comunidad pierda el espacio de la autoridad y de la organización representativa, que se convierta, como esto que está ocurriendo ahora, en una perturbación para su vecino y para sus otros vecinos, porque el problema migratorio haitiano no es solo con nosotros, está en las islas, está en el propio Estados Unidos. Hay una afluencia obligatoria. ¿Qué va a hacer la gente allá? En una situación como esta, no se puede pasar por alto un hecho favorable para buscar una solución. Terminó la Guerra Fría. Usted, en plena Guerra Fría, un conflicto siempre tenía la preocupación del poder que estaba más cercano para evitar que cogiera el otro lado. Y Estados Unidos, al amparo de la licencia que le daba la Guerra Fría, ocupó 50 naciones o asimiló intervenciones en nombre de la preservación. Ahora está resistiendo meterse en Haití, porque no tiene ningún temor de nada. Esta es una cosa nueva. Y es en ese carácter nuevo y sin precedente que el Estado Dominicano tiene que actuar, y ha hecho bien. Primero, con decidir la construcción de un muro, y debe acelerarlo. Dos, con reforzar la presencia técnica en la frontera de recursos de masa, y con hacer algo a lo que yo me referí, estimularle, aunque muy poca cosa, darle un aliento económico a los guardias que están mandando para allá. Don Fafa. Porque sin mejorar a los guardias no es verdad que tú vas a hacer nada. En ese marco de que hay un cuadro de esa envergadura con Haití, el único camino que queda es, de verdad, luchar porque las Naciones Unidas, como el escenario del mundo, tomen una decisión militar y de ocupación en Haití para ayudarlo a organizarse. No hay solución, a pesar de que hay fuerzas emergentes e incluso con apoyo dominicano, aunque muy limitado, que hablan de que no debe propiciarse el llamado a la injerencia militar. Pero que nosotros, independientemente de eso, no hay solución por sí mismo en Haití. Señores, pero nosotros estamos hablando como si Haití no duró 15 años ocupado hasta el otro día. O sea, si algo ha demostrado es que todas las ocupaciones que se han hecho en Haití, todas han fracasado en el objetivo de establecer un gobierno encauzado en los canales democráticos y enrutar esa nación hacia el desarrollo. Entonces, esa es la realidad, yo lo siento, esa es la historia. ¿Cuál es la solución posible? No, la solución, yo no sé, pero esa no es. Pero es que se han interrumpido. Perdón, sí, sin lograr el objetivo, se han interrumpido. O sea, la última ocupación. Pero un poco y señalar que ahora vamos a abocarnos a una nueva ocupación y todavía no ha ocurrido, y la élite política haitiana, que son los principales responsables de eso, la que está allá y la que está aquí también, la que está aquí, porque aquí hay funcionarios, Parazón estaba diciendo que está en contra de eso, pero lo está diciendo aquí en Santo Domingo. Nadie quiere que le invadan su país, señor, excúsenme. Porque están... No, pero al margen de la manipulación, sí, nadie quiere ver tropas, y es muy difícil y es muy duro. Si este país colapsara, si nosotros en 10 años tuviéramos esa situación, nosotros no quisiéramos ver una tercera invasión norteamericana, por muy jodidos que estemos.
Es que y eso le pasa a los haitianos. No señor. se habla de invasión americana. Ah, no, ahora. podemos cambiar un eufemismo. Es las claro que Naciones sí. Unidas. Sí, que se como haga aquí en el cargo de 65, eso. una tropa pero interamericana. mira, Excelente. es que ustedes obvian algo, miren, ustedes obvian algo, señores. Es que hay un valor, yo menciono esto con mucha frecuencia y Ricardo es testigo de ello. Hay un valor emergente, universal en el pensamiento nuevo, universal, que es el deber de rescate. Ese valor no existía más que en el ámbito familiar, pero ya existe como un valor universal que compromete ¿Y en dónde, al Domingo? mundo. ¿En dónde? ¿Quién financia ese rescate? No. El deber de rescate. O sea, No lo si he una visto. nación, Yo no lo he visto. y no se puso en práctica con el COVID. Y cada vez que hay un terremoto, una devastación, no hay un deber de rescate Pero de estamos la. del punto de vista de estatal, de la injerencia de un Pero es que no Estado. puede ser solo una ocupación militar. No, Entonces, porque es un fracasó. deber de rescate, pero además ustedes tienen que tener en cuenta un escenario, como dice Fafa. Es nuevo. Estamos ante una disolución social Ah, sí. en la que la institucionalidad que debe garantizar el pacto social No existe. y la convivencia ha desaparecido. Sí. Mira, Pero Entonces, Naciones Unidas ¿qué habla- hacemos? Dejamos eso Que que la banda, termine. 9 bandas. Que termine en una antinomia. Se lo dejamos a los Dejamos que americanos. eso termine en el imperio de la barbarie. Oye, no, señores. Porque somos esclavos de un valor llamado, un valor político llamado soberanía o autodeterminación. No, yo estoy de acuerdo. Entonces, dejemos que 11 millones de seres humanos se maten uno a otro. No, hombre, no. Ricardo leyó algo al principio en su introducción con relación a una declaración que dio Guillermo Moreno, que tenía que ver con, hay que ver cuál es la intención de las naciones que intervendrían a Haití. Una de las cosas que ha afectado a toda la región con relación a la crisis haitiana es la migración masiva hacia esas naciones, además de la República Dominicana, porque ya nuestro territorio está saturado, ¿verdad? Y entonces se produce una migración masiva hacia Chile, se produce una migración hacia el corredor centroamericano, cruzando a México hacia Estados Unidos, y se ha producido toda una migración en todas las direcciones. Pero ya hasta Panamá se está quejando. Entonces, ¿qué harían, a propósito de eso que tú leíste, Ricardo, de ese comentario de Guillermo Moreno? ¿Qué harían esas naciones con sus militares y organismos interventores en Haití? ¿Propiciar que no cojan hacia su país o propiciar que salgan hacia el territorio dominicano? Entonces, la intención política de los que ocupen tiene un valor importante. Lo que dije en esta Domingo, crisis. miren, señores, y mucho menos en política ni en la historia, es verdad que los conceptos no son de piedra y son eternos para siempre. No. El mismo concepto de soberanía está hoy en discusión. Yo no sé si para bien o para mal, porque no voy a entrar en juicio de valor, pero no es lo mismo, tú has hablado de suprema valores exercen, sí. Cuando se fundó eso, que tú ves, porque lo que dice Domingo es una realidad. Ahí hay un desgarro de 11 millones de seres humanos que lo está llevando el mismísimo diablo. No vamos a dejar que 9 bandas sean las que resoluten para resolver un problema. Pero ¿quiénes tienen esas 9 bandas? Esa es una buena pregunta. Sí. ¿Quiénes mantienen esas 9 bandas? Aristas. Porque además, no es arista, no. Porque, claro, porque ellos son parte. Yo estoy de acuerdo con Carlos Mar, que demasiado filosofía, por bueno que sea, no quita el sufrimiento. Claro. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.